tarde, ¿vale? Dejadme un segundo que os comparta la pantalla. Vale, gracias, Pedro. A ver. Vale, decidme cuando veis la pantalla. Ya la vemos. Ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Vale, bueno, pues esta va a ser la última tutoría del sprint número 5 de Visual Analytics, ¿vale? Vamos a estar viendo Tableau y sobre todo vamos a estar viendo cómo aplicar y desarrollar dashboard en base pues, a las visualizaciones aprendidas y sobre todo aplicadas en un caso real de un restaurante donde está ocurriendo algo o donde se merece analizar los datos para entender la situación de este restaurante, los puntos fuertes, débiles, etcétera, ¿vale? La idea detrás de este último lab no era otra que enfrentaros a una herramienta de visualización moderna, como es el caso de Tableau, de sistema drag and drop, ¿vale? Las pildoritas estas que para mucha gente es mucho más sencillo que tener que estar lidiando, peleando con un código de programación como puede ser R y ggplot. Y con esto, pues, concluye, digamos, esta asignatura de visualización, ¿vale? He estado intentando leer e investigar un poco qué va a ocurrir con Tableau Public, lo que comentaba la clase anterior. Sigo sin datos, sin noticias. Me he instalado yo también la versión de desktop. Yo suelo usar Public. De hecho, si estáis viendo la pantalla, es Tableau Public, sobre lo que desarrollo la mayoría de los dashboards que hago. Entonces me he instalado la de prueba a ver qué ocurre cuando acabe el periodo de chance este de 14 días que te dan, porque Tableau Public sigue existiendo. Supuestamente ya en marzo debería haber cerrado el negocio del repositorio público, pero ahí sigue estando, entonces no sé si es que van a echar marcha atrás o qué, pero si no lo echan van a perder a gran parte de su clientela, ¿vale? He visto que muchos de vosotros me habéis conseguido entregar los repositorios en público, ¿vale? Entonces eso está genial porque es visible para todos y bueno, para todo aquel que tenga el enlace y es mucho más sencillo de corregir. Otros pues directamente me habéis mandado el fichero, ¿vale? Una cosilla a tener en cuenta, sobre todo de cara a si utilizáis más Tableau en el futuro y tenéis que pasar un dashboard que hayáis creado a alguien, que puede ser que tenga Tableau Reader o que tenga también Tableau, un consejo es que cuando estéis trabajando con vuestro fichero y queráis compartir algo, en archivo, claro, este es Tableau Public, dejadme que tengo por aquí el otro. Vale. Este sería Tableau Desktop, como veis, pues sí que está pues, a la espera de caducar. Cuando vayáis a guardar para compartir, porque muchos me habéis pasado el archivo TWB, ¿y qué ocurre con ese archivo? Ese archivo, el problema que tiene es que, para empezar, necesitas Tableau Desktop, no lo puede abrir Tableau Public, y segundo, que va sin datos. Es decir, yo tenía la suerte de que los datos eran los que os había proporcionado y entonces simplemente reposicionando donde tenía que tirar o hacer las consultas se arreglaban los problemas. Pero si lo hacéis con alguien que no tiene los datos, pues se va a encontrar con que no puede abrir vuestro fichero, ¿vale? Entonces, lo recomendable es que en lugar de guardarlo en el formato base que ofrece Tableau, os aconsejo que utilicéis el trabajo empaquetado, ¿vale? Que lo que hace es guardar todos los dashboards y visualizaciones que hayáis hecho junto al dataset de donde vienen las consultas para poder pintarlo y para que cualquiera que lo abra lo tenga también, ¿vale? Entonces, eso como un consejillo que he visto que muchos me lo pasabais así, bueno, para mí no era ningún problema, pero claro, si en el futuro lo utilizáis sí que puede llegar a ser un problema, ¿vale? Entonces, como siempre, voy a intentar ir repasando un poco lo que he ido viendo de los ejercicios que he ido corrigiendo en la mayoría de los casos, algunos consejos extra que algunos me habéis sugerido y que me han gustado y
como siempre, pues vamos a ir repasando la idea detrás de lo que había que hacer en el ejercicio, ¿vale? Para empezar, esto es Tableau, en este caso es Tableau Public, pero la visión versus el desktop es lo mismo. Como sabréis, todo parte de esa base de datos que tenéis que conectaros. Dependiendo de la versión que tengáis, si es Public o es desktop, las fuentes son más o menos numerosas. En este caso, como era un Excel, ambas versiones podían cargarlo y leerlo sin problemas, ¿vale? Una vez que habéis cargado esta fuente de datos, creo recordar que lo decía en la solución o durante el lab, eh, está guay porque esta te ofrece una visión pues como estáis acostumbrados en Excel, ¿no? Y está bien porque yo continuamente estoy volviendo a esta pestaña para formular lo que quiero explorar, ¿vale? Una vez que tenéis las preguntas, sabéis más o menos qué se está pidiendo, esta pestaña está muy bien o continuamente os aconsejo que volváis, sobre todo para evitar a veces fallos que he visto de te pido a lo mejor que utilices la categoría del producto y muchos pues han ido directamente a la variable que han visto como producto y claro, la variable producto lo que tenía era el elemento en sí, ¿vale? Cuando la categoría era un nivel agregador superior y por lo tanto pues facilitaba la visualización. Entonces, esta pestaña tiene que ser vuestra compañera y tiene que ser a la que continuamente estéis volviendo para identificar pues, qué variables van a ser útiles, qué otros cruces pueden ocurrir simplemente por echarle un vistazo al tipo de información que tenéis, etcétera. Y además, como sabéis, pues encima, si esa importación de Excel, que esto es un ejemplo preparado y viene más o menos limpio, no tiene tanta trampa, no tiene tanta suciedad, pero sabéis que en la vida real las bases de datos que recibís, que podéis llegar a recopilar o que os mande el cliente, muchas veces las cabeceras están hechas un destrozo, las variables no están bien nombradas, etcétera. Pues que sepáis que aquí también podéis renombrar ese tipo de cosas y os facilita un poco más la vida, ¿vale? Entonces, el objetivo siempre que empecéis a crear, o antes ni siquiera de plantearos el tener un dashboard, es realizar ese estudio o ese análisis exploratorio para ir encontrando un poco pues, qué hay en los datos, qué es lo que buscamos, a qué queremos responder, etcétera, ¿vale? En este caso, pues había ciertas preguntas que, si no recuerdo mal, era que graficaseis las ventas mensuales por tipología de cliente, las ventas de vino, los importes que había recopilado, que había generado cada mesero según tipología de clientes y los productos más consumidos o las categorías de productos más consumidos según la tipología de cliente. ¿Vale? Esas eran como las 4 partes, más allá de elaborar un dashboard donde plasmar esos 4 gráficos y alguna cosita más como que uno de los gráficos actuase como filtro, etcétera, ¿vale? Ese era el objetivo. Ahora bien, evidentemente no os podéis lanzar de cabeza, ni es lo que espero cuando estéis construyendo este tipo de visualizaciones, sino que la idea en este mundillo no es otra que un ida y vuelta continuo de estar pegándote o preguntando o cuestionando a los datos, ¿vale? Entonces, muchos de vosotros, por ejemplo, estos son más o menos los dashboards que estuve haciendo yo cuando estuve haciendo el exploratorio sobre estos datos para componer el ejercicio que os mandaba, ¿vale? Y si os fijáis, a ver, que no sé si lo tengo por aquí. Vale, no sé si tengo alguna pestaña más. Vale. Cuando yo empecé o cuando yo empecé a buscar cosas, yo también, pues, por ejemplo, empezaba a lanzar píldoras, a construir tablas. Sabéis que las categorías creo que había 11, entonces si no filtraba por tipo de categoría, pues sabéis que esta tabla se puede convertir en algo muy grande, ¿vale? Algo de este estilo. Evidentemente, al principio, lo que siempre os digo, intentad ir desde lo general hasta lo particular. Entonces, yo empezaba de esta forma, ese filtro no estaba, pero luego iba afinando el tiro con las cosas que iba viendo, ¿vale? Entonces, de esta forma veía que los vinos habían empezado fuerte en el restaurante y que estaban de capa caída, ¿vale? Y a partir de ahí iba guiando un poco la historia que quería ir construyendo. Como veis, aquí la visualización que estoy utilizando es un heatmap, ¿vale? Esto me lo habéis utilizado muchos. Es una visualización correcta, es una visualización que hemos dado, es útil, te ayuda a sacar conclusiones, exacto,
pero a muchos os he corregido de cara luego a ese dashboard final que preferiría ver una visualización de otro estilo, como puede ser, por ejemplo, una serie temporal o ya sean por líneas o por áreas, a un heatmap, ¿vale? Para que lo entendáis, los heatmaps son muy rápidos porque lo utilizamos, por ejemplo, en el día a día para sacar conclusiones de una manera sencilla o fugaz, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando las variables que estáis utilizando o que vais a llegar a representar al final son variables de componente temporal, lo que se suele recomendar siempre es que utilicéis gráficos de series temporales, ¿vale? Porque tú aquí en esta tabla o en este heatmap vais a sacar esas mismas conclusiones. De hecho, creo que nadie de los que ha llegado a utilizar un heatmap ha sacado una conclusión errónea, pero aquí tenemos la suerte o la desgracia de que el restaurante lleva poco tiempo abierto y la serie temporal es cortita, ¿vale? Si la tabla fuese un pelín más grande o se tuviese más histórico, véase 2 años, 3 años, entonces aquí, si utilizásemos un heatmap, perderíamos muchos detalles, ¿vale? Detalles cíclicos, detalles de tendencia, etcétera, que se hacen más difícil si observamos los números, pues a puro fuego, ¿no? He pintado los números y es lo que estoy mirando. Eso sería un problema. Entonces, siempre que veáis o tengáis variables de eje temporal, optar por series temporales o diagramas o gráficos de áreas, ¿vale? Rellenas. Pero como yo os digo, para montar esa historia, yo fui montando previamente el exploratorio con todos los datos, ¿vale? Por ejemplo, eso del vino que vimos o que acabamos de ver, lo podemos llegar a chequear también cuando, en lugar del heatmap, lo pintamos todas las 11 categorías con diagramas o series temporales, ¿vale? Aquí, como os digo, cuando ya tenemos las 11 categorías en un heatmap a la vez, no es tan sencillo de ver cosas como la que estamos viendo aquí, ¿vale? Con esto es a lo que me refiero. Pues podéis ver que, evidentemente, lo único que he dejado resaltado es vinos, ¿vale? Siempre podéis llegar a modificar los colores para evitar pues aquí evidentemente si utilizáis esta variable como color va a asignar una paleta estilo ggplot escalonada y discreta, pero pues como mi objetivo fue el vino terminé dejándolos todos en gris para que la visión o la vista saltase directamente al problema, ¿vale? Porque si os fijáis en el resto de series, aunque hay algunas como pueden ser los platos fuertes que pueden tener bajones, el resto de categorías, salvo sus pequeñas oscilaciones, no han tenido ningún comportamiento raro. En cambio, vinos sí que parece que tiene un vaivén muy extraño y es como esa primera cuerda de la que empezar a tirar en el análisis, ¿vale? Entonces, como os digo, a nivel visual, más allá de que el gráfico sea más grande o lo que sea, que eso luego es lo de menos, porque aquí yo he pintado las 11 categorías, podría haber terminado pintando solo vinos, pero la idea que veáis es la diferencia entre verlo mediante una tabla, que evidentemente me está ayudando a entender qué está pasando, a verlo directamente de una forma de serie temporal, ¿vale? Siempre tened en cuenta eso. Vale, entonces, como os digo, yo siempre tiraba hacia construir esas tablas primero a nivel de heatmap o a nivel de tabla normal para encontrar las variables. Entonces, aquí, pues lo primero que me topaba fue con lo de Pedro, ¿vale? No sé si saltar al dashboard para luego encontrar, pero me ha gustado que aquí lo habéis cazado todos, ¿vale? Cuando pintamos los datos de los camareros, salta a la vista de que pues, todos están desde el inicio del histórico, ¿vale? Porque esto puede significar no que el restaurante abriese en febrero de 2021, sino que se empezaron a recoger los datos desde esa época, pero Pedro es el único que entró a partir de septiembre. Y a muchos os ha llamado la atención, igual que a mí, el rendimiento que está teniendo Pedro. De hecho, muchos habéis hecho un análisis mucho más pormenorizado de lo que ocurre con Pedro, creando series temporales para ilustrar sobre todo la diferencia que existe de Pedro versus el resto de camareros, ¿vale? El rendimiento que está obteniendo para el poco tiempo que lleva, desde luego es loable, ¿vale? Ok. ¿Qué ocurre? Que cuando yo estoy siguiendo un poco el hilo argumental que seguí para construir el ejemplo. Cuando empecé a ver o a relacionar, digamos que por un lado vimos que el vino parece que estaba empezando a caer o que algo malo ocurría y el rendimiento de los camareros, cuando luego llega la siguiente, que al siguiente
conexión o baldosa, que no es otra que voy a conectar el vino con los camareros, me encontré esto, ¿vale? Yo creé aquí un gráfico de barras, es otro de los dos gráficos que podríais crear, muchos lo habéis combinado incluso incluyendo o dividiendo esas columnas por clientes nuevos y repetidos, pero aquí lo que llamaba la atención es que en las ventas de vino por camarero, este es el más sencillito, aquí no se ha roto por nada, ni por tipología de cliente ni nada, aquí el que faltaba precisamente era Pedro, ¿vale? Entonces aquí ya saltaba la alarma. Y esto me voy a adelantar antes de luego entrar al dashboard, que me lo habéis hecho muchos. Mucha gente directamente ha cazado el problema y se ha quedado ahí. Ha dicho pues lo que le añadía yo un poco en la corrección, ¿no? Ahora es el restaurante o el gerente del restaurante el que tiene que profundizar en este punto, porque está claro que seguramente falten datos. Está claro que Pedro está generando mucho dinero, pero algo raro hay con los clientes repetidos, ¿vale? Porque Pedro no le está vendiendo vino, lo podemos ver luego más adelante, a los clientes repetidos. ¿Qué son los clientes repetidos? Son clientes que vuelven a este restaurante. Evidentemente, todo aquel que tenga un restaurante quiere que los clientes a los que atienda vuelvan para que sigan consumiendo más, para que produzcan más y al final va a ser la base de supervivencia que va a tener ese restaurante, porque los restaurantes no viven solo de clientes nuevos. Entonces, algo ocurría con Pedro. Muchos me habéis sugerido que hay gente que ha estudiado, por ejemplo, a modo de KPI, el rendimiento que tenía cada camarero, para sugerir, por ejemplo, que se despidiese al que menos estuviese aportando. Era una sugerencia, es una posibilidad. Otros directamente habéis cazado este problema con Pedro y habéis ido un paso más allá, rebuscando en las variables algo de información extra que os pudiese aportar, pues, qué estaba ocurriendo. Y muchos de vosotros habéis topado con el tema de las propinas, ¿vale? De nuevo, como os digo, el ir y venir con la pestaña de los datos os ayudaría a entender muchas veces qué otras variables os pueden arrojar un poco más de luz al problema o a la cuerda de la que estáis tirando. En este caso, este gráfico se lo he visto a bastantes, que básicamente lo que hacíais era analizar de media o de mediana, dependiendo del estadístico que quisieseis, el grado de propinas o el porcentaje de propinas que recibían cada camarero, ¿vale? Y aquí lo que saltaba a la vista es que Pedro recibía una propina bastante grande, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, más allá del campo calculado, lo que quedaba claro es que Pedro parece que estaba haciendo algún tipo de triquiñuela porque solo quería atender a clientes nuevos y aquí, de nuevo, muchos me sugeríais cosas como quizás le está sacando más beneficio a los clientes nuevos, muchos asociabais a los clientes nuevos que gastaban más a clientes que venían del sector turismo y por lo tanto dejaban más dinero y que de ese dinero es del que se estaba aprovechando Pedro, de ahí que se explicasen sus buenos resultados, en fin. Muchos habéis tirado muy bien de la cuerda y evidentemente no hay una conclusión final, no hay una respuesta clara porque siempre se van a necesitar más datos. Lo que queda claro es que hay que hablar con Pedro, hay que obligarle, si quiere permanecer en el restaurante, a que trate con clientes repetidos, porque no puede encargarse solo de los nuevos, porque al final parece que hay un poco de interés por su parte a la hora de, pues, oye, este es mi trabajo, sí, pero fíjate el dinero que me estoy llevando por propinas y llevo solo desde septiembre. Entonces, esto era algo, un análisis que quedaría, si nos poníamos en la piel del gerente del restaurante que nos había contratado, pues que quedaba desde su lado una vez que él tuviese toda la información. No olvidaros que al final las visualizaciones o este tipo de dashboard a lo que tienen que venir a ayudar es a esa toma de decisiones o a facilitar esa toma de decisiones. Entonces, si el gerente estaba detectando algún tipo de problema, ya no solo a nivel de camareros, sino a nivel de sus categorías o incluso con lo que se obtenía con los platos más consumidos y menos. Todo eso es información que al gerente le puede venir bien para reestructurar productos, para potenciar otros que parece que están de capa caída cuando él puede creer que son un éxito, etcétera. Y lo mismo ocurre con los camareros, ¿vale? Si hemos detectado algo problemático, pues, oye, habría que avisar al gerente, ¿vale? Y este fue el primer dashboard que hice, ¿vale? Evidentemente quería echar un vistazo a lo que tenía entre manos y claro, aquí pues lo que os decía, el heatmap está ok, te puede permitir sacar esas primeras conclusiones, pero
evidentemente se te van a quedar cortas, ¿vale? Y es ahí cuando ya empecé a transformar a las series temporales, ¿vale? Antes de nada, pues este es el dashboard que presentaba yo en la solución, ¿vale? A muchos o no me funcionaba a mí por esa exportación sin los datos empaquetados o directamente no lo habíais añadido, pero cuando me refería a que el gráfico C, que eran las ventas aglutinadas por los camareros según la tipología del cliente, actuase como filtro, no era otra cosa que una vez colocado en el dashboard, activaseis esta opción, ¿vale? Esto no hace otra cosa que vincular todas las visualizaciones a ese gráfico, de tal forma que si este gráfico es un diagrama de barras o tiene algo que puedas seleccionar, porque he visto que hay gente que ha vinculado este tipo de gráfico, pero ha utilizado visualizaciones un pelín más complejas, con puntos o series temporales, etcétera. Entonces, ya el selector no es solo una entidad, como es en este caso los camareros, sino que son cosas más complejas, como pueden ser los camareros en un momento determinado del tiempo, ¿vale? Y eso puede complicar un pelín más los resultados o pueden generar resultados un poco raros. Aquí lo bueno que tiene es que si yo marco a Estela, pues voy a ver en cada una de las opciones que he generado en mi dashboard, pues aquellas ventas que están atribuidas a Estela en cuestión y en este caso a los clientes nuevos. Si marco los repetidos, pues lo mismo, ¿vale? Y si vuelvo a pinchar, volvería a la visión total, ¿vale? Ese era el uso o la utilidad que tenían en este caso marcar un gráfico como los filtros. Como os digo, hay que tener cuidado lo que se marca porque lo podemos marcar en cualquiera de los gráficos que estamos utilizando, pero por ejemplo, si lo marcas aquí, lo que podría seleccionar sería estas series temporales en un momento determinado del tiempo para filtrar el resto, lo cual no tendría mucho sentido o el resultado no sería muy visible, ¿vale? Luego, otro consejo que he visto que os pasa a muchos. Muchos de vosotros me habéis tenido que hacer las entregas en dos dashboards diferentes o a veces me la habéis hecho en uno, pero sufriendo lo más grande para meter las imágenes, ¿vale? Creo que directamente habéis creado el dashboard y no os habéis percatado del detalle del tamaño, ¿vale? Por defecto, cuando creáis aquí para crear un nuevo dashboard, si os fijáis, esto crea un intervalo que normalmente suele ser automático, pero que por norma general la resolución que utiliza es pequeñita, ¿vale? Entonces he visto, me dice Viviana que se acomodan, creo que sí, pero a veces no, ¿vale? Porque ya os digo, he visto que algunos dashboard estaban full apaisados, completando mi pantalla, y otros eran un cuadradito que notaba el sufrimiento de esos gráficos empujando el uno con el otro, ¿vale? Entonces, siempre que podáis, yo os aconsejo utilizar la resolución más grande posible. En este caso, yo utilizaba la de PowerPoint de 16 novenos, que es como, encima es un formato más o menos internacional y que está vinculado a PowerPoint y a presentaciones. Ese es mi consejo. Al final, cada uno podéis tener una pantalla de 4K y preferís ese tipo de resoluciones. Pero sí que echadle un vistazo a eso porque os va a permitir estar más holgados en espacio y no tener que estar lidiando con el tamaño que tienen los dashboards, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más os puedo comentar? Algunas cosas que he visto. Bueno, las respuestas, ¿vale? A la hora de darme las respuestas en las conclusiones de los productos más vendidos, había gente que se explayaba con las conclusiones, eso está genial. Muy pocos me habéis metido a los platos fuertes como platos importantes. Cuando veáis estas diferencias, yo añadiría ese extra porque está claro que los dos platos parecen ser importantes. Es verdad que ha ganado pizzas, pero los platos fuertes también son un producto interesante para esos clientes nuevos. En cambio, los vinos, pues, están más distanciados del resto. Aquí algunos me hacíais la distinción entre si consideramos comida, porque creo que lo puse así en la pregunta, pues algunos me quitaban vinos y me reafirmaban pizzas, pero bueno, en cualquier caso me refería, o yo trataba todos los productos como con la misma entidad, ¿vale? Más allá de que algunos fuesen bebidas y otros comidas, ¿vale? Aquí no separaba por esas tipologías. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El tema de los sets, ¿vale? Por ejemplo, la variable camarero Pedro, que venía bien para en aquellas, creo que lo tiene por aquí, ¿no? En aquellas visualizaciones que queríamos resaltar solo a un camarero, o
o en este caso solo una entidad, en lugar de, si os fijáis, ¿dónde estaba el gráfico? Estaba por aquí. Sí, como os he dicho aquí en este gráfico, para editar los colores, que generalmente o automáticamente me pone Tableau, yo he tenido que venir aquí y uno a uno ir marcando en gris aquellas que no quería que resaltasen o que yo iba apagando porque veía que o determinaba que tenían un comportamiento normal. ¿Qué ocurre? Si yo el día de mañana actualizo esta base de datos y de repente introduzco 7 o 8 categorías nuevas, cuando se ejecute la consulta y se actualice el dashboard, aquí van a aparecer esas 7 o 8 categorías nuevas y no van a aparecer en gris, ¿vale? Van a aparecer con colores de Tableau. Y eso pues me podría difuminar el sentido que tenía esta visualización o este apartado, porque aquí lo único que quería resaltar era pinos, ¿vale? Eso es un problema, en el sentido de que si lo que queremos es que siempre se mantenga el color de lo que yo estoy resaltando, es lo que tenemos que crear, lo que os estaba comentando aquí, ¿vale? Que no es otra cosa que estos conjuntos, ¿vale? ¿Cómo se crean esos conjuntos? Que he visto que algunos habéis tenido problemas con ellos. Pues simplemente basta con ir a la variable para la que queréis crear ese conjunto, botón derecho y crear conjunto, ¿vale? Parece que es un filtro, pero no es un filtro, ¿vale? Es un identificador que o como va a funcionar, es dinámico, de tal forma que si yo tengo aquí estos camareros, ¿vale? Y en este caso, el que yo he creado, bueno, aquí se le suele asignar un nombre, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, ahora camarero Julia. Vamos a Julia. Esto lo que nos va a hacer esta variable dinámica es que cada vez que yo ahora actualice los datos y tenga contrataciones, etcétera, y tenga nuevos camareros, salen, bla, 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 lo bueno que va a tener es que Julia siempre es la iluminada. El resto va a estar, como no cumplen la condición de ser Julia, el resto va a estar en el color que yo le asigne, que en este caso pues va a ser gris, ¿vale? Entonces, esto suele ser muy útil si creáis dashboard interactivos que se van a prorrogar en el tiempo, ¿vale? Para evitar cosas o sustos con el tema de que hay mucha gente que lo hace, editar los colores a mano y cuando luego se actualiza la información empiezan a aparecer nuevos valores que tienen otros colores que no les gustan, ¿vale? O que no habían otorgado. Entonces, en este caso, pues lo mismo. Una vez que tenemos ese filtro, pues ya podemos utilizarlo como color. Ahora aquí, pues si yo se lo marco en este caso, pues ahora solo voy a resaltar a Julia. Y igual forma, pues nos permite, que en este caso es ese dentro, remarcar el caso que es la camarera Julia, ¿vale? Otra cosa también muy importante de cara a generar el dashboard o la presentación final. Este trozo que veis aquí, que no es otra cosa que la leyenda, es perfectamente eliminable, ¿vale? Si no, sobre todo, por ejemplo, en este caso, si aquí no me está dando información, lo hacíamos, por ejemplo, en ggplot, ¿no? Si no me estaban aportando nada, añadir esa leyenda, era preferible quitarla, ¿vale? Pues bastaba con pulsar aquí y no me deja quitarlo. What? Juraría que era aquí. A ver. Vale, ocultar. No, he ocultado a Julia. Vale, pues juraría que era aquí, pero ¿por qué no me deja? No entiendo muy bien por qué no me deja, pero en principio debería dejarme ocultar cualquiera. Bueno, no sé. No entiendo por qué no me deja, pero debería dejarme ocultar esa leyenda si no la necesito mostrar para nada, ¿vale? Vale, ¿qué más, qué más, qué más, qué más os puedo contar? Vale, las conclusiones en el dashboard, muchos, lo que os decía, por el tema de la resolución utilizada, no os daba el sitio para más y me lo habéis dejado en un doc, en un Word, que me pasabais con el enlace de Public, eso está perfecto, pero si queréis tener el pack completo, que no es otra cosa que, pues si yo le paso ese enlace de Tableau Public, no necesito pasarle nada más porque ya he incluido las conclusiones, pues intentad siempre que el dashboard sea autoexplicativo, ¿vale? Entonces, mucha gente que me ha gustado bastante, lo que hacían era directamente debajo de cada gráfico añadir la lectura o la conclusión o aprendizaje que sacaban de él para que
ya os digo, si recibía el enlace cualquier persona, fuese sencillo seguir el hilo de razonamiento para entender si había entendido o había cazado el problema con Pedro, si había determinado bien qué productos eran los que más se vendían según la tipología de clientes y si había determinado el problema que estaba pasando con las ventas generales y sobre todo con los clientes repetidos, etc. ¿Vale? ¿Qué más cositas? A la hora de mostrar las series temporales, la primera pregunta hacía mención de las dos tipologías de clientes, cuál de los dos tenía una tendencia negativa o más negativa. Es verdad que los dos parecen estar un poco de capa caída, pero algunos me mostrabais las líneas de tendencia, que está genial en el gráfico, ¿vale? Para el que no lo haya visto, botón derecho, líneas de tendencia, mostrar líneas de tendencia, ¿vale? De esta forma, a nivel de, por lo que hemos separado, que en este caso es la tipología de clientes, se genera esa línea de tendencia que nos ayuda a ver más claramente, quitando ya esos posibles vaivenes que tengan las series, el comportamiento y el futuro hacia el que van cada una de estas dos tipologías. Y aquí, pues, la mayoría ya respondían clientes repetidos, clientes nuevos. He visto algunos también que se han atrevido a añadir hasta el pronóstico, ¿vale? Esto, si no recuerdo mal, lo que hace es una especie de forecasting muy básico, pero que, oye, está chulo, porque para ciertas series temporales puede estar o aportar información al que toma la decisión, añade esa línea de tendencia media, que no creéis que van a intentar, no tiene un modelo muy elaborado por detrás que reproduzca el comportamiento, el último comportamiento que está trayendo la serie, pero bueno, añade un comportamiento medio o básicamente el último valor visto, más unas franjas de confianza, intervalos de confianza que se van expandiendo conforme aumenta ese pronóstico, pues asociado a la incertidumbre que siempre predecir a más meses lleva asociado una incertidumbre mayor, ¿vale? Vale. ¿Y qué más? ¿Qué más os puedo contar? Vale, creo que de lo que tenía apuntado no me dejaba nada. Vale, alguna cosa más. Mucha gente, cuando me ha calculado el tema de la propina, claro, me ha calculado el porcentaje, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el porcentaje en los clientes nuevos es algo mayor. De ahí que Pedro tenga un porcentaje mucho más alto de propinas, porque como solo atiende a clientes nuevos, pues quizás también es la pescadilla que se muerde la cola y es el motivo de que Pedro esté haciendo estas triquiñuelas. El resto, disculpad, el resto, como atiende a clientes tanto nuevos como repetidos, pues su porcentaje de propinas baja bastante, ¿vale? Claro, esto está, si miráis en los datos, está expresado en porcentaje, ¿vale? Para calcularlos en euros era necesario crear un campo calculado, ¿vale? O sobre todo para crear esa variable que la pudieseis utilizar para sustituir estas barras o en otras visualizaciones, ¿vale? Para calcular este campo de propinas en euros, basta con botón derecho en el campo o en la zona de variables. Disculpadme que estoy saliendo de la gripe y sigue atacándome. Crear campo calculado y esto es bastante sencillo. No es otra cosa que el típico campo como tenéis en Excel que os permite crear columnas en base a, por un lado, las miles de variables o funciones, perdón, que tiene Tableau aquí incluidas. Muchas son muy parecidas a las que estáis acostumbrados a ver en Excel, ¿vale? No vamos a perder el tiempo en verlas todas porque es imposible. Aquí vais a poner el campo de esa nueva variable, ¿vale? Y lo bueno que tiene es que tiene autocompletador, ¿vale? Entonces, el campo que queremos crear es propina, propina en euros, pues cuando empezamos a escribir ya te está señalando esa primera variable, ¿vale? Con el tabulador la vas a marcar y evidentemente si propina es un porcentaje, para calcular el importe en euros, lo único que tenemos que hacer es coger ese campo de porcentaje que es propina y multiplicarlo por precio, ¿vale? De esta forma, lo que vamos a calcular es una variable que ahora sí que sí me lo va a medir el importe total que ha ido generando cada camarero
con esas propinas, o que se ha ido embolsando cada camarero en esas propinas. Y aquí ya cuando las llevabais a mostrar a nivel visual, pues ya se veía que Pedro, siendo o sacándole el resto de camareros 6 o 7 meses de ventaja trabajando en el restaurante, pues Pedro era ya el que más propinas había recaudado de todos y con diferencia, ¿vale? Entonces, esto evidentemente es un ligero problema y era una de las pistas más graves para encontrar o que estaba ahí dejada apuesta para ver a aquellos que van un paso más, ¿vale? ¿Qué más os puedo contar? A nivel de los gráficos de barras, muchos directamente me generáis el gráfico y no os preocupáis ni de ordenarlo, ni de... que no tiene por qué estar mal, ¿vale? Al final, si estamos mostrando nombres, no es necesario a veces ni siquiera el ranking, pero por si no lo sabíais, ¿vale? Siempre que os aparezca este tipo de simbolitos, pues vais a poder ordenarlos, ¿vale? En el orden que queráis, ya sea alfabético, por la variable que estáis rompiendo, como sería este caso, o el típico ranking que hemos estado viendo y que pues, facilita la lectura escalonada, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, luego a nivel de visualizaciones, algunos, pues ya sabéis que para seleccionar esas visualizaciones tenéis aquí una barbaridad de posibilidades y que dependiendo del tipo de variable generáis una visualización u otra. Algunos me habéis generado con polígonos, si no recuerdo mal, para ilustrarme el caso de los productos más consumidos por tipología de cliente, me habéis usado un trimap. Maravilloso, ¿vale? No me esperaba esa visualización aquí y la verdad es que se ilustraba muy bien qué era lo más importante a la hora de consumir para un cliente nuevo versus un cliente repetido. Y ¿qué más? He visto alguna... Bueno, luego he visto visualizaciones que sustituían a las series temporales por gráficos de áreas. Estaba también ok, ¿vale? Aquí lo único que perseguía era o la trampa estaba puesta para que no se utilizasen los heatmaps, ¿vale? Y en el resto, pues he visto un poco de todo, unificando estos gráficos mediante estas barras combinadas, ¿vale? O los trimap, ¿ok? ¿Qué más os puedo contar? Vale, de cara a que en este periodo de prueba que tengáis, porque ya os digo, yo también tengo incertidumbre de qué va a pasar con Tableau Public, tenía por aquí preparado, para el que no lo haya visto porque se haya ido directamente al Tableau Desktop, existe, como os digo, en Tableau Public una gran cantidad de material gratuito y que os puede venir bien para seguir practicando. De hecho, muchos de los que me habéis pasado vuestro enlace por Tableau Public, como se puede ver vuestro perfil, he visto que o ya habéis estado toqueteando Tableau antes o directamente habéis estado aprovechando para practicar y ver y toquetear otros dashboards, ¿vale? Entonces, aquí, como os digo, si entráis por Tableau Public, vais a encontrar en la pestaña de recursos. ¿Y qué pasará después de la prueba? Pues justo eso, por eso me he instalado yo también Desktop. Espero que no te obliguen a pasar por caja, ¿vale? Porque Tableau es caro. Es verdad que visualmente es precioso, pero es caro, no nos vamos a engañar. Pero por eso estaba esta versión public. Al final, la gran mayoría de programas de este estilo tienen esa versión public o estudiante o tal, porque si no, evidentemente, se están cortando ellos mismos las salas. Pasa con MATLAB y pasa con muchos otros software de este estilo. Entonces, esta decisión que han tomado, para empezar, Tableau Public ya en marzo no debería existir y sigue estando. Entonces, yo creo que se van a echar atrás y que con el desktop vais a poder seguir utilizando o publicando en Public. No sé cómo muchos me habéis entregado en Public si supuestamente ya no se podía descargar. O sea, no sé si alguien me quiere decir si lo ha podido descargar o no, pero yo juraría que ya no se podía descargar Public. Entonces, no sé si os lo habéis descargado de vuestra página de confianza, de torrents o qué, pero a mí me ha sorprendido que la gran cantidad de enlaces a Public que he recibido, ¿vale? Cuando se acabe la prueba de esto, ¿vale? ¿Ves? Carlos me confirma, de hecho me lo dijo, pero alguien ha tenido que tener un secreto porque o teníais todos Public, todos los que Yo me lo, habéis mandado ese enlace. yo lo encontré sin problema. Sí, ¿ves? Creo que Pues el problema está en la versión web, que sí que es lo que van a capar, el cloud.
Pero creo que la Pero versión de escritorio no terminan de caparla. la de Public Escritorio no. Creo que no. Creo que el problema es el cloud, que imagino que se le habrán ido el presupuesto y habrán dicho esto no puede seguir. Pues ya te digo, yo también lo descargué sin problemas. Pues luego lo revisaré porque recuerdo entrar a la página de Tableau y cuando iba al apartado de Public y descargar, me llevaba, bueno, quizás esto lo hacen porque son muy listos, pero me llevaban a la parte de descárgate desktop, descárgate server, descárgate tal, y no estaba Public. Entonces, claro, Mira, dale ahí en crear, en la flechita, ujú. Ah, pues es mira, que, es que está está, en... están grandecitos, sí. Claro. Pues oye, pues cuando se os acabe la prueba de desktop, os venís a Public Tableau o sea, si le doy me va a dejar descargar. A ver. Ah, pues sí que está todavía. Pues esto no estaba hace una semana, te lo juro, ¿eh? Pues Igual han cambiado, sí. yo no lo encontré. De hecho, no sé con quién lo estuve hablando por Teams, porque ni le salía a él ni me salía a mí. Y yo intenté llegar a esta página, porque de aquí me descargo yo Tableau Public. Bueno, pues que sepáis, para los que tengáis desktop y os haya caducado ya o esté a un día o dos, pues mira, gracias Eleuterio, porque en Tableau Public podéis descargaros la versión gratuita y el único inconveniente que tiene como tal es que no podéis, eso que habéis hecho muchos de pasarme el fichero guardado como tal, eso no lo podréis hacer con Public, ¿vale? En Public os conectaréis a vuestra base de datos, que en este caso sería ese Excel, y para que sea guardable vuestro dashboard o vuestra actividad, tiene que ser publicable, ¿vale? De esa forma, ese enlace, que de hecho no os preocupéis porque lo podéis poner oculto, lo típico de que no quiero que nadie vea el destrozo que he hecho de dashboard, pues lo podéis poner oculto para que nadie lo vea, salvo vosotros, pero lo bueno que tiene es que puedes usar Tableau con las mismas funcionalidades, ¿vale? Lo único que capan más es el tema de las conexiones, pero no creo que nadie se vaya a conectar a una base de Oracle para hacer visualizaciones. Entiendo que con Excel y CSVs vais fenómenos. Entonces, mi recomendación es Tableau Public, ¿vale? Entonces, volviendo y ya os va a venir bien esta página, como os decía, el tema es que Tableau lo que sí que es una especie de, no es como la bici, ¿vale? Que la aprendes a utilizar una vez y ya nunca se te olvida. Tableau tenéis que practicar todo lo que podáis, sobre todo si os ha gustado o si le veis capacidad y potencial en vuestro futuro. Y mi consejo siempre es que intentéis buscar bases de datos, ¿vale? Porque, por un lado está el tema de que, pues, si os lo piden en vuestras prácticas, si os lo piden en vuestro día a día, porque al final aquí estamos viendo programación en R, pero si queréis crear algo rápido y visual, pues Tableau contra R, evidentemente, le va a ganar siempre, ¿no? Porque con 4 cruces que hagáis ya tenéis una visualización. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo practico? Pues por un lado tenéis Tidyverse, pues yo parece que me paga esta gente, no me pagan nada, pero os lo digo, ¿vale? Tidyverse, que era Tidyverse, Tidy Tuesday, que es la iniciativa esta que está en R, que tiene su propio paquete y su GitHub, que cada semana os publican un dataset que desde R podéis cargar y guardar en el formato que queráis. O sea, una práctica que yo he hecho muchas veces es, me descargo los datos con TD Tuesday, los que me gusten. Había uno que era de votaciones o ratings de barritas de chocolate, donde la gente describía hasta si era cremosa, si era crujiente, tal, que me parecía curiosa para generar polémicas entre los compañeros. Y una vez que te lo descargas en R, tú ya desde R lo puedes guardar en CSV, en Excel, en el formato que quieras, ¿vale? Si no, desde el propio GitHub también tenéis los datos en bruto, ¿vale? Esa es una alternativa. Pero, como os decía, Tableau, desde este repositorio público, ofrece datos de muestra que os pueden venir genial si queréis seguir practicando, ¿vale? Porque, os lo digo, muchos compañeros que han venido en promociones anteriores me decían, ¿y qué puedo hacer ahora? ¿Cómo continúo? Pues la idea es que sigáis practicando, ¿vale? Muchos me pedían, ¿me puedes mandar alguna tarea, algún ejercicio? Lo intento hacer. Pues esa es la idea, ¿no? Si necesitáis datos, yo os puedo pasar. Siempre os voy a referenciar este tipo de páginas, pero como veis aquí, esto os puede venir muy bien
para pelearos con esto que os estoy comentando, ¿vale? Esas primeras visualizaciones, esos primeros dashboards, cualquier tipo de reto que queráis afrontar, pues aprende haciendo y la visualización no es diferente, ¿vale? Aquí, como os digo, tenéis una gran cantidad de datos de todo tipo. Mira, aquí tenéis de Netflix, que viene de Kaggle, otro sitio que para el que no lo conozca ya está echando la tarde en meterse aquí, ¿vale? A Kaggle. Es otro sitio muy interesante, tanto para coger datasets como para mejorar y aprender todo lo posible sobre modelización. Seguramente en próximas asignaturas, compañeros, os vuelvan a nombrar esa página. Y aquí, pues como os digo, tenéis gran cantidad de ficheros de datos, sobre todo en formatos de Excel y CSV, que podéis pues utilizar para mejorar, visualizar, intentar tener un reto de estos datos van, pues no sé, de campeones de Wimbledon, voy a intentar visualizar de alguna forma quién han sido los hombres y mujeres que más han ganado estos campeonatos, con qué tipo de visualización lo hago, lo intento llevar un mapa, cualquier cosa de este estilo, ¿vale? Y por último, están los propios recursos de la comunidad, ¿vale? En los recursos de la comunidad tenéis los propios proyectos, el blog de Tableau, bueno, hay cositas, pero muy tristes, la verdad. Pero aquí, pues, si entramos en algo en particular, Fake Data, ¿no? Que está ahora un poco en boca de todos. Vale, espérate. No era aquí donde yo quería. A ver. No, pues esto no es lo que yo quería ver. No, porque estos son páginas que te aconsejan para, pues eso, para conocer más sobre temas de pues storytelling, tal. Pero la idea que yo tenía, esto no cambió también. Hay algún sitio que ahora no consigo ubicar bien, donde, igual que están publicados vuestros dashboards, podéis encontrar los de los demás, ¿vale? Historias del cliente, soporte, material de referencia. Que bueno, pues si no encuentro ahora, pues os lo pasaré. No, esto no es. Os lo pasaré luego por el Teams, ¿vale? Pero aquí en algún sitio estaba el tema este de, pues para una temática en particular, va a ser aquí, ¿no? A ver. No, pero esto es lo mismo. Vale, pues no lo encuentro ahora mismo, pero en algún sitio está el tema que os digo, ¿vale? Para un dato determinado, creo que me lo está pasando el Teams. Qué grande. ¿Vale? A ver. Justo. Qué grande. ¿Vale? Luego comparto, o si no lo ha puesto Eleuterio, lo pasaré yo por Teams, ¿vale? Aquí, como os digo, están como los dashboards, que son tendencia. De hecho, si habéis entrado en vuestro perfil, se puede nominar hasta un dashboard para que sea el elegido del día o del mes, ¿vale? Entonces, aquí, como os digo, para diferentes temáticas vais a encontraros dashboards que hace la gente y que algunos son una auténtica basura porque o están aprendiendo o son pruebas, etcétera, pero hay algunas cosas que son maravillas, ¿vale? Aquí, pues mira, alternativas de visualización, ¿vale? A los análisis de distribución. Claro, aquí veis que esta gente pues está aplicando fondos a ese dashboard, a ese lienzo en blanco que generan y cómo sugieren distintas posibilidades gráficas pues para representar lo mismo. O sea, me parece maravilloso. Creo que de hecho lo podéis descargar, pero no sé si os deja modificar algo, si podéis llegar a ver. Creo que sí, diría que sí, ¿eh? Pero, los dicho, os puede venir bien para profundizar pues, en esos temas o si nos metemos con mapas, que pues, es un punto que aquí quedaría pendiente, ¿vale? Pero que Tableau le saca muchísimo potencial, ¿vale? Pues aquí podéis tener opciones pues, para que aprendáis, mejoráis y sobre todo apliquéis todo lo que hemos estado viendo durante la asignatura, ¿vale? Vale, y eso pues en principio sería todo. No sé si tenéis alguna pregunta. Si no, pues oye, os voy a dejar tempranito libres.
Vale. Profe nos puede dejar, vale, la gente ya aquí. El link de su resolución. Ah, claro, sí. Vale, ahora en cuanto lo encuentre, os lo paso por Teams, ¿vale? Y así probáis si queréis a descargar. Y de hecho, si eso, empaqueto el análisis total, ¿vale? Que es donde están todos los gráficos para que os lo podáis descargar también y podáis verlos y modificarlos a mano y os lo paso también por si lo queréis tener, ¿vale? Vale, Adam pasa, este es el repositorio de datos que hemos estado, sí, justo, este es el repositorio de datos donde tenéis miles de ejemplos, bueno, miles no, pero sí que tenéis ejemplos de muchos tipos. Debo decir que están un poco anticuados, ¿eh? Cuando Tableau empezó a ponerse fuerte sacaron esto, pero si os fijáis en las fechas, llevan tiempo sin actualizarse, ¿vale? Por eso os decía lo de otras vías como puede ser Kaggle o como puede ser el tema de TD2SD, ¿vale? Para el que no conozca Kaggle, Kaggle tiene un apartado, evidentemente no voy a pisarle el posible desarrollo a otro compañero que os hablará de modelización y tal, pero Kaggle tiene un apartado, simplemente, esta página es una página para competiciones de Data Science, ¿vale? La compró Google, es decir, a día de hoy pertenece a Google. Basta con que os registréis con vuestro email o con la propia cuenta de Google. Y tiene un apartado llamado Datasets donde tenéis el otro día vi en LinkedIn que habían superado ya cierta cifra, no sé si eran 500.000 datasets, y es una barbaridad, ¿vale? Porque podéis filtrar, pues, yo qué sé, por tamaño o por peso que tenga el dataset, por el tipo de fichero. Aquí es más complicado encontrar un Excel porque todo buen data scientist odia ese formato de archivo, ¿vale? Entonces vais a encontrar pues, CSV en su mayoría y pues lo dicho, ¿no? Pues por ejemplo, en CSV tenéis 96.000 datasets, ¿vale? Aquí en cada uno de ellos, pues vais a encontrar, si entráis, por ejemplo, precios de Airbnb en ciudades europeas. Vais a tener un poco de información, es decir, no viene simplemente el dataset y ahora te buscas tú la vida, sino que encima, pues, a veces aportan diccionarios, por ejemplo, ¿vale? Que es las columnas que vais a encontrar para que tengáis un inicio sencillo y los tipos de ficheros. Pues aquí es Viena, fines de semana, no sé si es a nivel de Viena o es que eso, no, está todo, vale. Son 10 megas y ya os podéis fijar aquí que tenéis datos de Ámsterdam, Atenas, Barcelona, Londres, Lisboa. Pues fíjate, este dataset me lo voy a guardar para mí porque me parece bastante interesante, ¿no? Ahora que últimamente el tema de los precios de los pisos, del alquiler turístico y tal, está tan en boca de todo el mundo, pues seguramente aquí haya algo interesante que ver, ¿vale? Como os digo, Kaggle Datasets, filtráis por el tipo de formato, ¿vale? Os aconsejaría CSV porque si empezáis a descargaros JSONs o otro tipo de formatos, os va a dar guerra de cara a lo que habéis aprendido y a partir de ahí buscar. José Luis sugiere el dataset del Titanic. Tremenda recomendación. El que aprende en este mundillo comienza con Titanic, ¿vale? Para el que no lo sepa, si os vais aquí a competiciones, ¿vale? Evidentemente, sin competir también podéis descargaros los datos, ¿vale? Hay una competición que se llama Titanic Machine Learning from Disaster, ¿vale? Está chula, está muy guay porque esta es la primera competición con la que a día de hoy se inician los que quieren entrar en todo este mundillo de no solo de la visualización, porque es muy necesaria. De hecho, ahora vamos a entrar a algún notebook para que lo veáis, pero en este dataset se inician todos aquellos que quieren entrar en el mundo del data science, ¿vale? Donde el objetivo no es otro que predecir si un pasajero u otro va a sobrevivir o no, ¿vale? Entonces, pues aquí tenéis por un lado los datos en sí, el train y el test, para que podáis echarle un vistazo. De igual forma, ¿veis? Si marcáis aquí podéis echarle un vistazo parecido a lo que hemos estado viendo en Tableau, donde vais a tener los campos y
de qué están compuestos, ¿vale? Los nombres, etcétera. Y este puede estar muy guay porque tiene muchos secretos, ¿vale? Al final, si vais a algún tipo, porque en Code tenéis también, de igual forma que veis en Tableau, ejemplos que lanza la comunidad y que yo le recomiendo mucho a la gente para aprender de visualización también, ¿vale? Porque si me carga esto, ¿vale? En filtros podéis seleccionar por alguno de los dos lenguajes que os interese, vamos a imaginar que queremos R, y si os fijáis podéis seleccionar por visualizaciones, ¿vale? Al final en estas competiciones, esta de Titanic no hay dinero, pero en muchas otras sí que hay mucha pasta en juego. Entonces la gente no comparte sus secretos tal cual, pero en cambio hay gente que sí que las visualizaciones por sacar aprendizajes sí que les gusta compartirlo. Entonces vais a encontrar siempre, si ordenáis por los más votados, muchos notebooks que son de puro análisis exploratorio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a ver. Este hombre, los coloritos indican el grado que tiene el que ha publicado el notebook, ¿vale? Dorado será un Grandmaster, ¿vale? Seguramente. Aquí, pues, os encontráis el típico notebook que os vais a encontrar con un R Markdown o con un Jupyter, para el que haya trabajado en Python, que podéis descargar también, ¿vale? Para eso sí que necesitáis cuenta. Y lo que os digo, con las librerías que ellos utilicen, porque habrá algunas que sean incluso más avanzadas de las que hemos visto en clase, o incluso que aquí vayan a modelizar, pero empiezan a explorar y lo que os digo, os puede venir bien también para coger ideas, para coger código, que al final es quizás lo que más os echa atrás a veces para programar en R, etcétera. Y vais a ver cómo la gente saca los aprendizajes y va tirando del hilo. En este caso, por ejemplo, del Titanic, si eras mujer o eras niño, tu probabilidad de sobrevivir subía al 80 o al 90%. Luego había otros que ya rizaban el rizo y lo que buscaban eran en los nombres. En los nombres de los pasajeros, que era un campo informado, encontraban títulos como alcalde, su señoría, cosas así, que también, a pesar de ser hombres, les daban el rango más alto y pues sobrevivían, ¿vale? Pues aquí vais a tener visualizaciones que algunos os pueden parecer horribles, otras os pueden parecer preciosas, pero os puede venir bien pues para hacer pinitos si os descargáis datos de esta página y no sabéis por dónde empezar, ¿vale? ¿Qué os puede pasar? Oye, me he bajado esto, no sé por dónde atacar, ¿qué me recomiendas que haga? Pues vete a un notebook, échale un vistazo a alguno de los más votados y te digo que vas a aprender y vas a echar una tarde bastante entretenida. Eso sí, la mayoría están en inglés, ¿vale? Si tenéis problemas con el idioma, pues va a ser un problema esta página, ¿vale? Vale, pues si no se me escapa nada, lo dicho. Espero que hayáis disfrutado la asignatura dentro de lo posible, ¿vale? Soy consciente de que hay encapsulado mucho material para solo 3 labs. Lo siento ahí por mi parte si vuestra cabeza ha explotado y si en algún momento de las semanas pasadas me habéis odiado un poco. Pero sí, para seguir, seguramente siguientes ediciones intentaremos reducir, pero siempre es complicado quitaros material, ¿vale? A veces es más preferible dejaros cosas en opcionales, pero para que tengáis el típico material de referencia al que acudir si os topáis con temas de mapas, si os topáis con temas de creación de campos calculados, etcétera, ¿vale? Más que simplemente contaros, pues esto se hace así, hasta aquí, ya está, ¿vale? Que se os puede quedar un pelín corto. Y lo dicho, la visualización, si seguís por este camino vais a ver que es algo que siempre vais a tener que tener presente. Si no le hacéis mucho caso, veréis que os tropezaréis más de la cuenta. Y nada, no sé cuántos sprints os quedan, pero, pero lo dicho, que para mí ha sido un placer. Estas promociones se nota que los alumnos llegan de otra forma, vienen mucho más interesados y yo pues he disfrutado bastante. Si necesitáis, aunque ahora acabe el sprint, bueno, aunque imagino que habrá gente pues que pueda entregar más tarde por motivos personales, etcétera, pero más allá de estos próximos días, etcétera, lo que querría decir es que si tenéis problemas, si tenéis dudas, si tenéis alguna cosa que preguntarme, mi Teams va a estar por ahí y si en algún momento necesitáis mi correo o algo, me lo pedís
y sin problemas os atiendo, ¿vale? Que no seríais los primeros a los que les echo una mano o les resuelvo alguna duda con algo o alguna asignatura posterior de, oye, estoy intentando pintar esto, pero no se me ocurre o estoy atrancado con este punto. ¿Qué me recomiendas? ¿Vale? Ningún problema. Me tenéis ahí disponible para lo que necesitéis, ¿vale? Y lo dicho, que tengáis una buena semana, que ha sido un placer y que espero que lo saquéis todo con buenas notas. Pues nada, Gracias, Daniel. Igual. nada, Gracias. a Muchas vosotros. Muchas gracias, Daniel. Chao. Gracias, Daniel. Encantado. Venga, buena semana, chicos. Gracias. Hasta Dan- luego. Gracias. Daniel, Hasta luego. una cosilla. Dime. Te acabo de mandar, que me he dado cuenta, he leído tu corrección, que te mandé sin querer el archivo de Tableau en vez del Word. Te manda el Word también, ¿vale? Aunque sea fuera de plazo, con todas las Vale. cosas y demás. Le echo un vistazo, no te preocupes. Muchas gracias. Nada, a ti.